Qué gusto saludarles, bienvenidos a este su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte, su casa, gracias por estar con nosotros. Un programa muy especial, ¿en qué sentido? Hay mucha expectativa, muchas dudas en torno a los cambios a nivel nacional, ya no hay olimpiada, ahora mire, se quebraron la cabeza para poderle poner el nuevo nombre. Sí, apúntelo, a lo mejor se le vaya a olvidar. Sí, Juegos Nacionales CONADE. Bueno, válgame Dios, desde ahí empezamos ya la situación, pero no quiero ser pesimista, no quiero ser tampoco, muy crítico en ese sentido. Tendrá sus factores buenos, malos, regulares, pues esto es lo que vamos a tratar de descifrar, si estos cambios que se avecinan son los adecuados para el deporte, no solo de Jalisco, sino de todo México. Y qué mejor para hacer este análisis que tener la presencia de Luis Manuel Franco Calvario, exdirector de la Escuela de Educación Física y Deporte. ¿Estoy correcto? Dirección de Educación. Dirección de Educación de Física. Educación Física y Deporte. Y Deporte del Estado. Bueno, además entrenador. Y no acabo de verdaderamente de dar los títulos que tiene. Profe, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, a tus órdenes. Todo un zorro, un viejo lobo de mar dentro del atletismo y del deporte, no solo en Jalisco, sino también a nivel nacional, ¿no? A tus órdenes. Sí. Bien, también nos acompaña Saúl Joaquín Figueroa López, 16 veces campeón nacional en atletismo, primer director del CODE, Jalisco, funcionario público en la CONADE, en otros cargos también, y por supuesto, flamante colaborador de Minuto 44. Lick, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Sergio. Muchas gracias. ¿Estás? Muy bien. Primera pregunta, señores. ¿Acertado el cambio? Juegos Nacionales CONADE. ¿Quién dice yo? Bueno, si quieren inicio yo con los comentarios. Es decir, a veces el cambio de nombre no significa que haya un cambio de fondo. La parte desafortunada es que al parecer lo único que están haciendo es un mero maquillaje de lo que se ha venido haciendo no solamente en tiempo reciente, sino en tiempo más viejo. La verdad de las cosas es que ese tipo de eventos ya se realizaban. Era uno atleta y uno participaba en los Juegos Nacionales infantiles y juveniles de la CODEME. Seguramente el profe participó todavía de la Revolución. En Juegos de la Revolución Mexicana. No, sí existían. Es que subieron, eran Juegos Nacionales de la Revolución. Claro, y fue evolucionando y cambiando. Y en algún tiempo fue la Dirección General de Educación Física la encargada, después fue la Confederación Deportiva Mexicana. Evoluciona después de la etapa del inicio de la CONADE, no se promovieron ese tipo de eventos. Sin embargo, después, ya en una etapa más aventajada de la CONADE, pues se generaron los Juegos infantiles y juveniles, llamados ahora Olimpiadas. Pero al final de cuentas, es la misma cuestión. Es decir, yo creo que lo que se debe de hacer es auténticamente una reforma de fondo, porque lo único que están haciendo es reproducir lo que siempre se ha hecho. Y no estamos en las mejores condiciones como para decir, bueno, pues continuemos por este camino, que es el que ha dado grandes triunfos al país. Realmente los grandes deportistas de México son garbanzos de a libra, claro. Personas que se hacen gracias al apoyo de sus familias, gracias a los apoyos que ellos logran por algunos patrocinios, y la parte desafortunada que es poca las veces que el gobierno en sus diferentes instancias apoyan a estos deportistas en un inicio. Lo hacen ya cuando son afamados, campeones, etcétera. Yo difiero un poquito contigo. Sí. El gobierno, según lo que yo he leído, me ha tocado vivir,
siempre ha estado apoyando, a veces más y a veces menos. El problema es la administración, quienes han llegado, a quienes han puesto, y ahí empieza todo. Pero recursos ha habido, bueno, a reserva de que ahorita entremos a discusión, y ustedes mejor que nadie lo sabe. ¿Está de acuerdo, mi querido profesor Luis Manuel Franco Calvario, con la postura de que no nomás hay que cambiar nombres? Algunas cosas de las que vienen inicialmente, como los deportes, es esencial también, era esencial esa división que hay de los deportes, pero sí, indudablemente que los juegos han existido toda la vida. Tiene muchos años que los juegos infantiles y juveniles han tenido diferentes nombres y diferentes tiempos. No es ningún cambio. Lo que sí sería importante decir, como dice el licenciado Figueroa, es esos señalamientos de la distribución de los recursos y la aplicación realmente debe hacerse desde unas etapas municipales. Los municipios están solos. Los municipios son los que deberían de trabajar, porque de ahí viene la base para trabajar. A ver, decía el licenciado Saúl Joaquín Figueroa que, bueno, pues el mejor momento del deporte en México, sin duda, y ahí están las estadísticas, fue en 1968. Y ahí fue un boom y es el resultado más medible que podamos tener. Garbanzos de a libra, unos más, unos menos, sí, pero es una evolución, esfuerzos, circunstancias especiales. Pero a nivel del país, el mejor es el 1968. Y a usted, profesor, le tocó vivir directamente ese momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio ahí ese boom y esa explosión en los Juegos 68? En el 1968 ya existían los Juegos Deportivos Infantiles y Juveniles. Nosotros venimos de esa generación. Inclusive hubo una selección en 1966, donde ya había los atletas que eran preseleccionados para el 68 en todos los deportes. Hay un folleto, inclusive, está el día que guste este turno, donde ya venían las extracciones de los Juegos Infantiles y Juveniles para trabajar los 2 años. Y hubo unas selectivos a nivel nacional, venían entrenadores americanos y diferentes europeos y todo, pero trabajando con 2 años de antecedente para los niños infantiles y juveniles. Había entrenadores, había atletas con marcas ya establecidas en esa época, y la misma Enriqueta Basilia, el mismo Melesio Piña, toda la gente que fue en atletismo en su tiempo, son de una extracción de infantiles y juveniles, pero no más que eran unos juegos que tenían diferentes categorías, y de ahí eran 2 años seleccionados para entrar al Juego 68. Y anduvieron buscando por toda la República, inclusive los tarahumaras y toda esta parte de atletas que en un momento determinaron. Hubo muchos atletas de Jalisco que estaban en las selecciones nacionales preolímpicas, se le llamaban. Quiero entender en esto que entonces se llegó a la base, efectivamente, a la búsqueda, a la base, a la masificación. ¿Es la única ocasión que hemos vivido tal la masificación? Sí, bueno, Sergio, además a agregarle a lo que comenta el profesor, bien comentado, bien dicho, es que inclusive la educación física enfocó sus programas a cuestiones de tipo competitivo, al deporte escolar, a la detección de talentos. Fíjate, los programas de educación física, es decir, todavía pues aquellos muy rígidos en el asunto teórico, que la educación física y que el deporte otra. Mira, Sergio, eso es a veces una discusión, pues digamos ya medieval, eso ya pasó. Hay una vinculación seria, muy fuerte entre la educación física y el deporte, porque el deporte tiene contenidos educativos y forma parte real, ineludible de la actividad, pues, en este sentido. Eso creo que es una de las partes fundamentales de que toda la acción de la educación física se enfocó a este tipo de cuestiones. Ahora se tienen los juegos escolares, que desde antes se habían ya promovido, ya hecho. Pero el punto central es, lo toca el profe, bueno, a ver, municipios, estados, federación. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada uno, Sergio? Por eso yo mencionaba, bueno, es que debe haber una reforma estructural, una reforma de fondo, no nomás cambiarle nombre a las cosas. Digo, si fuera tan fácil como cambiar nombre y vamos a mejorar, no, Sergio, es que seguimos haciendo lo mismo. Por eso la idea de comentar, pues que esas cosas ya se hacían. Claro. Entonces, y te voy a decir una cosa, difiero, no se sigue haciendo lo mismo. Ojalá y se siguiera haciendo lo mismo para tener los mismos resultados. Pero hoy hacemos carreritas y carrerotas y no salimos de ahí. Pero sí, se metieron tantos miles de pesos en esta carrera, ahora una serie en todo el estado. No estamos haciendo lo mismo y por lo supuesto no se tienen los mismos resultados y tampoco
los resultados que se debieran de tener. Vamos a hacer una pausa, seguiremos con este tema muy interesante para el deporte de Jalisco, para el deporte a nivel nacional, con grandes expertos y conocedores en materia deportiva. Lo vivieron, lo sufrieron, lo sangraron, lo lloraron y también lo dirigieron. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Juegos Nacionales CONADE 2020. Grábeselo, no se le vaya a olvidar, ¿eh? Bueno, ese es el nuevo nombre que tendrá, bueno, la competencia. Hablábamos de un tema muy importante y medular. Ya lo comentaba el licenciado Saúl Joaquín Figueroa, la educación física. En lo personal, y usted no me dejará mentir, los que de alguna manera fuimos en esa época, valía lo mismo la materia de español, de matemáticas, de química, de biología, que la de educación física. Valía lo mismo. Razón por la cual se tenía en un nivel muy importante. Y hablábamos de que había entrenadores que daban esa materia. Y de ahí, esa fuera la principal base, profesor, que hoy creo que ni educación física y mucho menos tiene el valor que se tiene. ¿Por qué quitarlo? Los programas de educación física han tenido sus variantes, pero lo que sí resulta es que unos solos juegos deportivos no te van a dar un movimiento nacional como para decir estamos trabajando con la niñez. Te llevas un atleta de un estado a participar por tu estado a un campeonato nacional, un niño, y una delegación de atletas la hacen 10, 12 niños representantes de un estado. Entonces aquí lo que falta es que esos niños trabajen todo el año. Y trabajen todo el año ¿en dónde? En su municipio, en su región, en su zona. Los presidentes municipales tienen su presupuesto para trabajar en los municipios, el deporte municipal. Y ahí es donde se queda la parte fundamental de los niños. A ver, ¿qué no estamos entendiendo algo mal o algo no me cuadra? Porque, ahí va, el planteamiento es el siguiente. Los municipios hoy en día se dedican a estar arreglando las unidades deportivas, invirtiéndoles dinero, clasecitas, esto, lo otro. Es una labor importante, una labor social, pero no estamos descuidando. O sea, ¿dónde está el proyecto, el plan de trabajo encaminado a que en el municipio puedan llegar a ser campeones nacionales? ¿Por qué no campeones olímpicos? Bueno, Sergio, yo creo que como siempre ha habido, pues, una expectativa en los cambios de gobierno, es decir, nuestra expectativa, pues, al modificarse las estructuras administrativas, pues siempre hay el aliciente de pensar que van a venir nuevas posibilidades para el deporte. La parte más triste, Sergio, es que se viene agotando el esquema que se venía realizando. Si alguna ocasión tuvo un cierto resultado, el asunto es que en el transcurso del tiempo se ha agotado ese modelo. Tenemos que renovar el modelo. Lo que toca el profe Franco es importante. Tenemos que tener trabajo permanente. No solo, mira, los eventos no tienen mucho chiste, hombre. Tanta burocracia para hacer eventos, pues que contraten una empresa organizadora de eventos y sale más barato. Pues ya no te creas tanto porque se coluden y ya cobran y michas y no, pues eso no. Digo, les gusta ahorrar, bueno, pues eliminen esos organismos que cuestan caro, que los funcionarios auténticamente cobran muy bien, pues para organizar eventos, pues una empresita ahí de esas particulares que bien saben hacer eventos, pues que sean los que organicen el evento. ¿Para qué necesitamos a la burocracia? Si lo único en su esquema de desarrollo son organización de eventos. Yo creo que hay que volver a tocar el punto central. ¿Cómo es que el municipio tiene que participar del proceso deportivo? ¿Cómo es que se tienen que generar las bases? ¿Cuál es el papel del sistema educativo? ¿Cuál es el papel de las entidades federativas? Y naturalmente, ¿cuál es el papel de la federación? Digo, al final de cuentas, pues sí pone un peso, sí, pero los estados ponen 9 pesos, 8 pesos. Alguien le dijeron por ahí, a ver quién pone el primer peso, ¿no? ¿No te acuerdas? Llegó la CONADE a Jalisco, le dijo, señor gobernador, yo le doy un peso, por cada peso que ponga el estado, yo le doy otro peso. Y dijo el señor gobernador en turno, pues a ver quién pone el primer peso, porque aquí no, bueno. Profe,
Franco Calvario, pero ¿por dónde empezar? Hoy los municipios, y es real, están preocupados por tener una cancha, un espacio, por tener, algunos ya tienen, han sufrido un poco más y lo han conseguido, pero realmente, el gobierno del estado les va a ayudar, implementos deportivos, hombre, grande, o sea, no hay una planeación. ¿Cómo empezar a retomar esto? Porque ahí está el secreto, ahí está lo difícil. Ese es el secreto, la planeación. O sea, llegar con un proyecto, con un programa, pero también llegar con un plan efectivo. Tenemos leyes de los deportes que funcionan perfectamente bien, nomás no les hacemos caso. Ajá. Si alguien viene con recursos, el recurso dice, yo soy el gobierno del estado, yo manejo el deporte. Bueno, cito a todos los municipios y les digo, este es el programa y este es el programa que vamos a hacer en nuestro estado. Esto te toca hacer a ti. No, tienes 4 niños, mándamelos a Guadalajara para entrenarlos para que vayan a los juegos. Eso no es hacer promoción de deporte. Es agarrar tu dinero, de cuánto te toca, esto te toca para promover, ¿qué vas a hacer? Y además no es función del gobierno esto, hacer selección. Ahorita entraremos ahí. Ibas a comentar algo. Bueno, pues es que hay que otorgar condiciones para que la sociedad en general mantenga las estructuras que realmente le dan vida al deporte. Fíjate bien, no es propiamente el gobierno el que hace pues el quehacer deportivo fundamental. Los equipos, los clubes, las ligas, asociaciones y federaciones es una estructura del deporte privado, no es deporte público, Sergio. Entonces, la gente, hay mecenas en el mundo del deporte y no son los grandes mecenas, hombre, el tipo opulento y sobrado de recursos financieros. No, es aquella persona que ama el deporte, que lo quiere, que apoya a los chiquillos del barrio y les compra la camiseta y les paga el arbitraje. Esos son los que soportan realmente la base deportiva en la que estamos sentando nuestras posibilidades de grandes deportistas. Sí, porque hoy, ya comentábamos, ¿no? Hoy hay eventos, hay carreras atléticas, la inscripción 800 pesos, ¿no? 800 pesos cobran por 2 maratones. Por 2 maratones, o sea, por favor, hay gente que no los puede pagar. Y hay gente que no debería de pagarlos también. Y entonces, esa es la función. Las calles son de todos nosotros, los señores que patrocinan el evento son los que cubren el evento y los que pagan son los que quieren correr. Claro. Entonces, te estamos pagando por correr por tu salud. Era una obligación hacer esos maratones. Claro que los hagan, ¿verdad? Es una obligación hacerlos, pero no es una obligación cobrarlos. Ajá. Eso es lo que una idea muy clara. Y ya lo siguen todos haciendo los eventos. No, sí, pues los en Guadalajara somos ya se acabó el calendario y ya no hay días para hacer maratones, ya no hay días para hacer carreras atléticas. ¿No? El que llegue primero se anota, no, es el que tiene más influencia. Y hay empresas que se dedican ya a promover el ejercicio de los zapateros. ¿Quién debe parar eso? Las autoridades deportivas. ¿Quiénes son? ¿Federal, estatal? Digo, porque... No, bueno, de acuerdo a la ley, Sergio, realmente si tú ves la Ley Nacional de Cultura Física y Deporte, el organismo rector del deporte nacional justamente es la CONADE. En la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte, pues es el CODE. De manera que hay una definición muy clarificada de quiénes son los responsables en la conducción de la vida deportiva. Sin embargo, bueno, los municipios pues tienen una autonomía desde la Constitución misma para operar en los términos que mejor les convenga. Sin embargo, hay algo que sí es muy importante. Si el país tiene un porcentaje elevadísimo, más del 70% de personas que no son activas físicamente, que carecen de acciones y tareas físicas para mejorar su salud, ¿cómo es que desde el gobierno se ponen trabas a través del precio para que la gente se incorpore cuando debería otorgar las máximas facilidades para que esa persona se active físicamente, que tenga las bondades, los beneficios de la práctica deportiva? Pero aquí estamos entrando ya a una práctica deportiva social, de salud, porque yo no veo que la Secretaría, bueno, el presupuesto del deporte en Jalisco, que me digan cuánto es y cuánto es el presupuesto del sector salud en Jalisco. O sea, hay un desequilibrio. Y el problema de la obesidad no es del deporte de Jalisco y no entendemos. Y entonces quieren achacarle, el deporte es que hay que... No, el Secretaría de Educación Pública, de Salud, debería de invertirle.
Aquí vino el señor presidente Pablo Lemus y yo le hice ese cuestionamiento. Me decía que él va a acabar con la delincuencia a base del deporte. Pues sí, ¿cuánto es el presupuesto? O sea, desde ahí no me convence, ¿sí?, que de veras le apuesten. ¿Cómo hacer que verdaderamente nuestros funcionarios, nuestros dirigentes del deporte se crean lo que dicen? Porque no se lo creen. Le hacen un intento muy grande, pero la verdad que yo siento, por ejemplo, otro de los problemas muy graves, pero graves, muy gravísimos, son los espacios públicos deportivos. Cada día tenemos menos, la gente cada día tiene menos actividad física porque donde quiera cobran. En las épocas que hablaste tú, eran los gimnasios municipales. Sí. Ibas y entrenabas y había entrenadores que no les pagaban tampoco, eran maestros de educación física del Estado. Claro. De básquetbol, de fútbol, de atletismo, de natación. Bueno, y prueba real que de producción de grandes atletas, deportistas a grandes masas y que los fue llevando hasta Juegos Centroamericanos, Panamericanos y hasta Olímpicos. Ángel Hernández 40 en el voleibol. Claro. ¿Por qué él sí tuvo éxito? Porque trabajaba. Nada más, es la base del trabajo. ¿Y con quién trabajaba? Con los atletas que llegaban de las escuelas primarias y con secundarias. Las ligas. Claro. Él promovía la liga, tenía la liga más grande de voleibol del municipio. Del municipio. Y hoy voleibol, ¡ay! Bueno, la verdad es que sí ha progresado en algunos aspectos el deporte de Jalisco, pero la verdad, yo en lo personal, para mí en un balance general ha retrocedido más en ese sentido. ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo dicen nuestros invitados, hoy se cobra por correr, se cobra para que usted tenga salud. No, pues vea cuánto cuestan las inscripciones a todos los eventos. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Volvemos con más. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte, tratando el tema de lo que son los Juegos Nacionales de CONADE, cómo repercutirán, cuál es el fondo, por qué no avanza el deporte en nuestro estado y en nuestro país. Habrá quien diga, no, sí avanza esto. Bueno, sí, a diferencia de cómo estaba el CREA, lo que era el CREA que a ti te tocó, a lo que hay, bueno, pues es evidente y es una evolución. Los deportistas seguirán existiendo, ¿sí?, con o sin apoyos. Sí, mira, Sergio. Ahora, es importante que la gente que nos escucha sepa que estamos abordando la parte más amplia de la pirámide deportiva, la educación física y el deporte para todos, con la idea central de que, bueno, pues tenemos grandes problemas. Tocamos el punto de salud, Sergio, la importancia de la práctica deportiva, pero también Jalisco tiene otras medallas de oro, ¿eh? Aparte de la obesidad y de la gente que muere por enfermedades correlacionadas con el sedentarismo, como la diabetes, la hipertensión, cardiopatías, todo eso, más de 16 jaliscienses al día se mueren, ¿eh? Al día. Luego, colateralmente, jóvenes menores de 18 años, medalla de oro en alcoholismo, jóvenes jaliscienses, ¿eh? Medalla de oro en tabaquismo, jóvenes jaliscienses. Medalla de oro en drogadicción, jóvenes jaliscienses. Entonces, la sociedad jalisciense no es propiamente una comunidad que ha abrazado la práctica deportiva, no es una comunidad que se active físicamente. Realmente se tiene que impulsar con toda la fuerza el estímulo y el ánimo porque la gente practique el deporte. Y el nombre, cambiar de nombre, no va, o sea, no es suficiente, Sergio, se tiene que cambiar estructuralmente y de fondo las tareas que viene realizando cada instancia gubernamental. Aquí tocas otro punto muy importante y para mi punto de vista muy medular, el licenciado Saúl Joaquín Figueroa. A veces no entendemos cuál es la obligación de la institución. Decía el profesor Franco Calvario, formar una selección, o sea, ¿hasta cuándo vamos a entender en este país que quienes forman las selecciones en el Estado son las asociaciones, nos guste o no nos guste? Y las federaciones y las delegaciones mexicanas las conforman las federaciones, nos guste o no nos guste. Asociación está afiliada a la federación al Comité Olímpico Mexicano y a su Federación Internacional del Deporte. Señores, entonces aquí la pregunta, ¿qué diablos está haciendo la CONADE? Tanto presupuesto, había una confederación
Federación Deportiva Mexicana, en fin, todo este tipo de situaciones que a veces creo que no saben cuál es la función que tienen que hacer, profesor. Este proyecto, en su parte medular, como dice el licenciado Figueroa, es un seguimiento. Debería existir el otro proyecto, el que estamos hablando, que no lo hay. Ese donde toques tú al niño para hacer deporte, donde toques tú al niño para hacer ejercicio, donde muevas al maestro de educación física, donde los centros escolares se transforman en centros deportivos. Eso es muy importante, ese faltaría como un proyecto anexo, que es lo que esperábamos todos. O yo, a lo personal, como antecedente de educación física, decía, falta mover a la gente, falta entregar horas, clases a los maestros, falta iniciar proyectos reales de zonas escolares, donde trabajen los niños verdaderamente por las tardes. Dicen que trabajan, ¿verdad? Pero trabajan los particulares, los que tienen recursos, los que tienen antecedentes, los que pueden hacerlo, porque todos los demás, quieres ir a algún lugar, te cobran. A cualquier lugar que tú menciones, te cobran por ir a practicar ejercicio, no para que saques niños de ahí y sean campeones, de ahí los extraen, ¿verdad? Pero tú tienes que pagar tu cuota de inscripción, tu cuota mensual, tu cuota de entrenador. ¿Quieres ser entrenador? Pues tienes que tener ridículos sueldos para poder estar en el centro donde puedas el gobierno promover a los niños. Creo que esto no se ha explotado de la manera porque también, por ejemplo, tenemos un privilegio de que hay escuelas o facultades formadoras de maestros de educación física. Lamentablemente hay muchos de ellos, que están dedicados a otra cosa, o venden tacos, o venden alguna otra cosa, o sea, y no hay plazas, no se tiene la plaza. Correcto, no hay horas. No hay horas, no hay un interés cómo hacer verdaderamente que esto funcione, porque además somos un estado privilegiado, están muchísimas universidades, incluida la Universidad de Guadalajara. Y entonces nos iríamos, Sergio, al esquema de la complejidad, es decir, promover el deporte no son simplismos, pues, no podemos caer en la simpleza de pensar que le cambio el nombre y sigo haciendo lo mismo y con eso voy a mejorar. Mira, de veras que vienen siendo los esquemas vetustos, degradados, decaídos, de la forma en que venimos operando desde las esferas gubernamentales. La ocurrencia del gobernante en turno, se me ocurre a mí pensar que así debe de ser y le pongo otro nombrecito, aunque haga lo mismo, Sergio. Popularmente conocemos eso como el arte de la gata revolcada, ¿verdad? Ah, sí. No, yo lo conocía como la milpa. Lo decían como la milpa ti, milpa mí, milpa ti, milpa mí. No, bueno, porque eso también hemos caído, hay que decirlo, verdaderamente. O sea, hay quien se ha enriquecido del deporte y a base del deporte y de los deportistas. Bien, recientemente tuve la gran oportunidad, me invitaron a las mesas de trabajo para presentar una propuesta de el deporte a nivel nacional por parte de Jalisco, situación que ofreció el gobernador del estado cuando se les reconoció a los atletas que ganaron medalla panamericana. Después de varios días ¿qué pasó? Organizaron y fui parte de una de las mesas, me tocó estar en la mesa de instituciones, ya se me fue, ahorita se los digo, interinstitucional. La relación interinstitucional que realmente no existe. Vamos a ver algunas de las imágenes y mientras tanto les comento, mi querido Edgar, bueno, en donde estuvieron varios de los deportistas, me tocó en la mesa, estaba Iván Bautista, estaba Tomás Gallo, estaba Francisco, el de presidente de la Federación Mexicana de Frontón, del de karate, Daniela Gagiola, ciclista, estaba la regidora Carolina del Toro, que es también en Ciudad de Guzmán, estaba Emma Solórzano de Cultura Física, y bueno, dentro de esto llegamos a varias conclusiones. No hay verdaderamente, y no se entiende, una relación interinstitucional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la atleta, Daniela Gagiola, otra de las jovencitas que nos tocó ahí en la mesa, decía, ¿cómo es posible? Yo como atleta tengo que estar peleándome o con mi asociación o con mi instituto, que el papel, que la entrega, que la inscripción. O sea, yo soy deportista y no hay una relación, no hay un apoyo. Emma Solórzano nos decía, no hay apoyo para la cultura física. Correcto, es correcto. No hay plazas para maestros. Entonces, ¿cómo vamos a salir? Tiene 15 años que no hay plazas. Así. Pues es que te reitero, Sergio, pues es que a veces las dirigencias creen que con una buena dosis de verborrea
pues ya se aplacó el asunto y vamos a mejorar. Pero no es... ¿Es responsabilidad del CODE sacar esto adelante? Pues es del gobierno, justamente, Sergio. En la ley de cultura física y deporte se debe de establecer el número de horas que corresponde a la cuestión de educación física. Toda vez que es la institución CODE responsable del deporte en el Estado, responsable también de la salud, o participar como factor integral de las cuestiones que permitan una mejor calidad de vida y, por supuesto, salud pública, sí, como lo es la CONADE también. Sí, pero volvemos a lo mismo, agarramos una institución deportiva cuando la que realmente debe de ser es la de salud. Sí, y salud y educación, Sergio. Y seguridad. Deporte, y seguridad, es decir, hay que complejizar que nos den presupuesto, las cosas. Entonces. Sí, Sergio, entonces justamente el problema que mencionabas, interinstitucional, pues se da en este posicionamiento de saber quién es el responsable. El responsable no es una sola instancia. No. Pero el legislador, desconocedor del fenómeno, pues es que les gusta hacer leyes que a veces lo único que hacen es enredar las cosas, simplificarlas, porque en su cabeza creen que así son las situaciones, creen que nomás grillando, diciendo, opinando con simplismos, pues resultan las cosas. No, son cuestiones de estudio, de profundidad en los saberes, de objetividad en el conocimiento, para hacer planteamientos que efectivamente modifiquen las relaciones estructurales en el deporte, Sergio. Claro. Y caemos en el punto que has comentado. Bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a modificar el estado de cosas para que efectivamente haya una auténtica relación interinstitucional que beneficie al deporte, pero no nomás con la bronca o la responsabilidad de la gente del deporte? No, además. ¿Y los otros qué hacen? Sí, además, yo te voy a decir una cosa, cuando tú hablas de deporte, no estás hablando de salud. Implícitamente el deporte te da salud, es obvio, ¿sí? Entonces que pongan a correr a los médicos, a todo el mundo. No es así. Cuando tú hablas de deporte, estás enfocado a un proceso de esa pirámide de la masa, llevarlos al olimpismo, a Tokio 2020. De todos los estados y de todo el país que tengan la oportunidad. Y no me vengan a decir, no, es que carreritas y carrerotas. Reto públicamente, ¿sí?, a las autoridades a que me digan esas carreras con cifras, cuánto han contribuido a la reducción de obesidad en el estado. Ahí está el reto, que nos lo digan, porque somos uno de los estados que cada semana, no le miento, de 4 a 5 carreras, si no es que más, se tienen en el estado de atletismo. ¿Y para qué? Para lo que decían, 800 pesos, 200 pesos la inscripción, no para fomentar y no para sacar atletas de alto rendimiento. Por eso vienen los kenianos y se llevan todos los premios. Vamos a hacer una pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Vamos a escuchar, y los invito a que escuchemos conjuntos qué fue lo que dijo sobre todo de este proyecto que es las mesas de trabajo. Que debo decirlo claramente, agradezco, estoy muy agradecido, pero si se lo van a presentar una propuesta de gobierno o para que sea incluida en el Plan Nacional de Ana Guevara, yo lo he dicho, ya vamos tarde. Jalisco ya va tarde, Ana Guevara va tardísimo, va un año atrás, no tiene plan de trabajo, pero bueno, no hay peor lucha que la que no se hace. ¿Qué dijo Fernando Ortega, titular del CODE, en torno a estas mesas de trabajo? Escuchemos. Existe un gran vacío, no solamente entre aquellos que ya cumplieron la etapa de juveniles y que salen de la Olimpiada Nacional o que han salido de la Olimpiada Nacional y que buscan llegar a la parte alta de la pirámide y ser de la élite del deporte de este país. Es muy complejo y muchos atletas se pierden entre los 19 y los 22 años. Y ahí es donde el gobierno de Jalisco está empeñado en buscar trabajar. Buscamos desde Jalisco construir un deporte de clase mundial, con la visión de especialistas que nos ayuden, insisto, a reconstruir este modelo que de manera integral es fundamental para que nuestros atletas puedan trascender y asegurar una preparación de calidad que los proyecte a lo más alto del deporte de nuestro país y en el ámbito internacional.
Bueno, una propuesta de Jalisco para el deporte nacional. ¿Estás de acuerdo? No lo ubiqué la propuesta. No. Es un trabajo de mesas, hacer una propuesta en concreto para, de parte de Jalisco, entregársela a la CONADE y sea tomada en cuenta. Bueno, Jalisco es 20 veces campeón nacional, ¿sí? En la Olimpiada. No es tomado en cuenta y yo seguiré diciendo y abiertamente, ¿de qué sirve si no lo tomaron en cuenta para el plan nacional? No, Ana Guevara no quiere a Jalisco, lo hemos visto en infinidad de situaciones, a fin de cuentas, bueno, pero a fin es un esfuerzo de Jalisco de poder presentar y hacerse presente, aunque no nos pelen, pero hacerse presente. Yo creo que sí puede hacerse valer un poco pues la trayectoria de la entidad en materia deportiva. Sí ha demostrado efectivamente que en niños y jóvenes el Estado ha sido destacado y aquí, bueno, pues hay que reconocer el esfuerzo de los niños, de los chiquillos. Bueno, pero no es suficiente. Miren, a veces como que la gente no dimensiona lo que significa el entrenamiento de alto rendimiento, ¿eh? Si luego confunden las cosas, pues, la tristeza es que por falta de conocimiento. Bueno, el alto rendimiento significa, nomás Sergio, fíjate bien, ¿eh? Tienes que entrenar a los muchachos con la intensidad de competición del nivel que quieres llegar. Muy bien, ¿quieres llegar mundialista? Pues el nivel de competición, la intensidad de competición debe ser esa. Y para eso hay que tener entrenadores de ese nivel, metodólogos, psicólogos, dietistas. El fogueo, Sergio, eso cuesta. Claro. Hay que estarle dando al joven oportunidad de que también viva. Tiene que entrenar 2 veces al día, para que pueda vivir un poco y allanar los gastos correspondientes. Entonces, no es tan fácil. Digo, la expresión verbal, vuelvo a insistir, a veces son bastante huecas, porque no son más que ocurrencias. Y son expresiones que se van a perder en el transcurso de los días. Sí. ¿Por qué? Porque no hay un respaldo real. Eso significa, en términos objetivos, un respaldo presupuestal serio por parte del gobierno mismo. Claro. ¿Lo hay? Metiéndonos un poquito, metía en el programa, en la propuesta que están presentando, hay una gráfica que es una pirámide y me llama la atención. Ponen juegos estatales, arrancan desde los juegos estatales, profesor. Olvídate de los municipios, digo, si ese era tu pendiente, ahí está. Si me puedes poner, mi querido Edgar, la pirámide, porque donde yo la tengo, arrancan desde los juegos estatales, o sea, se brincaron los municipios. Así de fácil, a nivel nacional ahí con la CONADE. Luego vienen los nuevos Juegos Nacionales de la CONADE. Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Ahí está. No miento, se brincaron lo municipal, o sea que ya, ¿vamos mal o qué? Pues es la base del municipio. Pues sí, pues faltó otra base, ¿no? Este proyecto es para eso, nada, exclusivamente, pero no hablamos de promoción en tu estado. Si no hay trabajo, pues. Eso, no hablamos, lo que tú me invitas a decir, si no hay trabajo, si no empiezas con trabajo, no vas a poder tener un futuro. Ahí te lo está señalando, vas a ir a esas partes, ¿verdad? Los que están tomados en cuenta, teóricamente hablando, de la gente que tiene la calidad en este momento. Claro. No hablamos de promover algo. Sí. Mira, Sergio, yo creo que a veces la gente confunde mucho, En el mundillo de la política, la expresión verbal bonita, bien dicha, garigoleada, pues impacta, sí, pero es una expresión. ¿La foto también? Sí, es una expresión verbal pura, nada más. Pero fíjate que en el mundo del deporte, si no entrenas, no ganas. En el deporte hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que disciplinarse, hay que invertirle, hay que dar apoyos y respaldos para que la gente con cualidades, con posibilidades, con talento pueda ir creciendo. Y eso cuesta, Sergio, Totalmente. No son expresiones verbales. Vamos a hacer una pausa y al regresar voy a hacer un cuestionamiento y le voy a pedir a Edgar que nos vuelva a presentar esta gráfica. Vamos a la pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros. Mi querido Edgar, si me puedes poner la gráfica que estábamos viendo, la de la pirámide, porque hay algo que quiero hacer subrayar.
Aquí estamos hablando de juegos estatales, juegos nacionales, juegos centroamericanos, juegos panamericanos, juegos olímpicos, el ciclo olímpico. Díganme dónde está la activación física, por favor, ahí. Ahí en esa pirámide no contempla, y no estoy defendiendo. O sea, quiero ratificar que no vengan a inventar que el deporte en los estados, el deporte va rumbo a Juegos Olímpicos. Hay que hacer otra pirámide para el deporte social, el deporte de activación física y todas las necesidades. Pero este rubro es el que siempre, toda la vida, hemos llegado a conocer. ¿Quieres llegar a unos Juegos Olímpicos? Este es el camino. Y a veces le meten más dinero al deporte recreativo, al deporte social, al deporte que me deja más, porque salud no deja. Ahí están los resultados. Prueba, la vía recreativa. ¿Sí? ¿Cuántos miles? Es un éxito. Felicidades, 15 años. Pero ¿por qué no bajan las estadísticas entonces? ¿Sí? Y esto creo que es algo muy importante. Además, bueno, el deporte universitario, ¿dónde está? En el proyecto no está planteado como una parte del proyecto, como ellos lo tienen, como las universidades tienen sus juegos, ellos van a seguir haciendo sus juegos. Una vez Ana Guevara dijo que había que llegar con jóvenes de 15, 16 años a Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Pero ¿cómo vamos a llegar si no se está atacando la base? Las escuelas, los municipios, es la edad. O sea, si un muchacho quiere llegar y Ana Guevara lo quiere poner de 15 a 16 años, competir en Centroamericanos o en Panamericanos, en universidades mundiales, ¿a los cuántos años tiene que empezar? ¿Desde dónde? Además, Perdón, Sergio. Pero es que además puedes llevar a esos muchachos a esos niveles de competición en tanto hayas detectado a los talentosos. Claro. Pero si no promueves en los municipios, pues ¿cómo vas a ver que hay un corredor velocísimo en Colotlán, en Ciudad Guzmán, en el Tuito, por ejemplo? Pues si no promoviste nada, y esos talentosos ahí se quedan. Claro. Porque no fuimos capaces de entender que hay que trabajar desde la base. El sistema educativo es muy importante. Y si no apoyamos al sistema educativo, a la educación físico-deportiva, pues andamos mal, Sergio. Seguimos en la misma tesitura de puro rollo y dimes y diretes y posturas de esa naturaleza. Yo hago una pregunta y te la hago a ti, profe Luis Manuel Franco Calvario, y ese ha estado. Dice, bueno, yo siempre he dicho, si a Jalisco le va mal, si a Colima le va mal, ¿por qué a Jalisco le tiene que ir mal? No. Además, sostengo que Jalisco tiene material humano, entrenadores, atletas, mucha capacidad para que no le vaya mal. Entonces, ¿qué pasa? Entiendo la estructura de un centro de estudios a nivel federal que no está contemplando y no toma en serio al deporte. Pero Jalisco puede hacer algo en lo personal o en lo privado en su secretaría o de Educación Física en el Estado. Lo que pasa es que, como dice el licenciado Figueroa, a nivel nacional tiene que partir. El Estado pues, es libre de hacer su distribución de sus actividades deportivas con base en una programación, pero horas hombre no las tenemos. Ajá. Esa es la principal. Horas maestro no lo hay. O sea, tiene que venir desde... Tiene que venir una partida presupuestal que diga esto. Los Juegos Deportivos Escolares, como están señalados ahí en la convocatoria, debe tener un fundamento, y el fundamento es la promoción real de esos Juegos. Entonces no hay realmente una autonomía, o la autonomía te va a costar. Lo que pasa es que entran 4 categorías en la categoría de educación básica: educación secundaria, educación preparatoria, y esos deben tener un recurso específico para trabajar con maestros, y no los tenemos. No los tenemos. Ellos nomás convocan, fíjate lo que dice ahí, convocan, como han convocado todas las veces, a los Juegos Deportivos, y la directora en turno anda sacando niños, anda haciendo selecciones para representar al Estado, y como pueden los llevan. Reducción de disciplinas deportivas caló mucho a los deportes. Pues efectivamente, pues hay expresiones deportivas que ya tienen una secuencia de preparación. Ya los muchachos están alentados para la competición, se están preparando año con año para hacer la demostración clara que pues, son los mejores del país. Sergio, es que la competición, los juegos deportivos tienen el fin central de poder medir las capacidades, de poder medir los adelantos, de poder medir que técnicamente año con año nos vamos superando. De ahí los registros de marcas, de ahí la detección de talentos deportivos en los equipos de conjunto.
Pero si no tenemos esa función y esa tarea, es tiempo perdido, Sergio. Es decir, no es viable estar pensando que pues promueve algún deporte y luego de repente lo quito. Claro. Bueno, pues es que ya traes una secuencia, gastos previos o elementos que de alguna manera permitan el seguimiento, pues, a los muchachos. Pues. A mí me llama mucho la atención que no entiendan y que no tomen el ejemplo olímpico. Por ejemplo, sale un deporte del calendario olímpico y el deporte va a la baja. Y eso es lo que va a pasar con muchos deportes aquí en nuestro país, con esta restricción de equipos. Dice la CONADE, no, es responsabilidad de sus estados el desarrollo de esos deportes que no incluyeron. Ah, bueno, gracias, O sea, hasta ese cinismo tiene la CONADE de decir cuando es su responsabilidad directamente. Vamos a hacer una pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44. Profesor Luis Manuel Franco Calvario, este esquema, intención, porque no es un proyecto, no es un plan, lo que realmente hay es muchas dudas, no hay muchas cosas definidas de los Juegos Nacionales que propone la CONADE que dirige Ana Gabriela Guevara. ¿Te alienta, te ilusiona o te llena de amargura y de desesperanza? Lo que pasa es que, como tú mismo dices, va tarde. Entonces va tarde y eso perjudica muchas cosas, desde la organización misma de cada estado, de la falta de deportes que están convocando, desde las bases para hacer los fundamentos. Ya vamos en octubre, ya entró noviembre, entonces en estas fechas todo el mundo ya tiene su organización hecha. El Comité Olímpico Internacional de Ciclismo, la Confederación... la Federación Internacional de Ciclismo acaba de dar a conocer su calendario del próximo año, 2 meses antes de que termine eso, para que todo el mundo esté programando. Y Ana Guevara, en el programa nacional, bien, gracias, llevamos. ¿A ti te alienta, te desilusiona? ¿Le entras, no le entras? Sergio, me parece que no está tan bien, pues, que se toma el deporte con esa simpleza de las cosas. Es decir, el deporte es algo serio, profundo, es algo que se debe de apoyar con el mejor conocimiento posible y existente. Sí lo hay, Sergio. La parte triste es que continuemos con ese segmento de ocurrencias y de ideas personalísimas en torno a una ciencia como es el deporte. Señores, el tema da para mucho, el tiempo se nos ha terminado, la verdad. Yo quiero agradecer su presencia aquí, sus conceptos, profesor, gracias. Mucho que hablar todavía y que aportar. Mi querido Sergio. Saúl, gracias por estar aquí con nosotros. Insisto, Jalisco tiene potencial, tiene muchas virtudes, ojalá y que verdaderamente se puedan tomar en cuenta y que se haga. Y sobre todo, que nuestros dirigentes se quiten esa etiqueta de que todo lo saben, todo está bien, no es cierto. Aquí estamos una muestra de que el deporte nacional y de Jalisco no está de todo bien como creemos. Minuto 44, la verdadera cara del deporte lo espera la próxima semana. Gracias.